Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Contabilidad para Emprendedores. Estamos por culminar el año y se acerca el momento de analizar la cifra de los estados financieros, conocer cómo le fue al negocio en el año y qué hay que corregir o mejorar para superar las expectativas en el siguiente periodo. Y aquí viene lo importante. Entonces, ¿cuáles serán esos indicadores que debo revisar y fijar como objetivos a superar? Hoy vamos a conocer 12 indicadores financieros clave que debes monitorear cualquiera sea la industria en la que te encuentres. Quienes habla José Basalar, creador de este podcast y del sitio web josebasalar.com, lugar donde te brindo el conocimiento puntual y práctico en temas centrales sobre contabilidad, tesorería y gestión empresarial. En este episodio aprenderemos sobre el margen neto de ganancia, margen de ganancia bruta, liquidez corriente, la rotación de cuentas por cobrar, rotación de inventario, rotación de cuentas por pagar, el ciclo de conversión del efectivo, razón de endeudamiento, rentabilidad sobre el patrimonio o ROE, rentabilidad sobre los activos ROA, el EBITDA y el punto de equilibrio. Estos serán los 12 indicadores claves que vamos a revisar punto por punto. Bien, entonces empezamos con el primer indicador, margen neto de ganancia. Una de las principales inquietudes del emprendedor o inversor es conocer la rentabilidad obtenida a un determinado periodo de tiempo. Y esto lo obtenemos del estado de resultados. Este indicador es crucial para entender cuánto de cada dólar en ventas queda como ganancia después de cubrir todos los costos, gastos operativos, gastos financieros y fiscales. La fórmula para encontrar el margen neto de ganancias será igual a la utilidad neta entre las ventas netas por 100. Mientras más alto sea el porcentaje, significará una mejor rentabilidad para la empresa y de beneficio a sus accionistas. Segundo indicador, margen de ganancia bruta. Siguiendo con el estado de resultados, este indicador muestra qué tan eficiente es la empresa en sus costos de producción, reflejando cuánto le queda de cada venta después de cubrir el costo directo de producir bienes o servicios. La fórmula será margen de ganancia bruta será igual a ventas menos costo de ventas y el resultado dividirlo entre las ventas netas y multiplicarlo por 100. Un margen positivo, es decir, saludable, alto, será crucial para asegurar que los gastos generales y operativos se alcancen a cubrir y además deje margen para la utilidad. Tercer indicador, liquidez corriente, y esto por el lado del estado de situación financiera. Uno de los ratios más relevantes es la liquidez corriente. Indica si tu empresa tiene suficientes activos a corto plazo para cubrir sus pasivos inmediatos. Una relación de 1 o más significa que la empresa tiene suficientes activos para cubrir sus pasivos inmediatos. La fórmula será liquidez corriente igual al activo corriente entre el pasivo corriente. Un buen índice de liquidez garantiza que la empresa pueda afrontar deudas inmediatas y mantenerse operativa sin problemas de flujo de caja. Y para hacerlo, un análisis más agresivo también sobre este tema de la liquidez está la prueba severa, el cual, para hallar la liquidez severa, tomaremos solo el efectivo equivalente efectivo y lo dividiremos entre los pasivos corrientes. Esto, ¿por qué es importante también medirlo? Porque pudiera ser que entre los otros componentes del activo corriente hay activos de difícil conversión en efectivo, por ejemplo en mercaderías, cuentas por cobrar con alta morosidad, o también se tienen cuentas por cobrar clientes de grupo con dificultades de pago, inventarios de poca rotación o por circunstancias de la fecha de corte tienes inventario alto en ese momento. Entonces, para no tomar en cuenta esos componentes, solo se toma la parte de efectivo, equivalente efectivo
versus los pasivos corrientes. También es un indicador importante a seguir. Cuarto indicador, rotación de cuentas por cobrar. Estos tienen que ver ya con la gestión, no operativa. Es un indicador financiero que mide cuántas veces en un periodo, valga decir un año, una empresa logra cubrir sus cuentas pendientes de clientes. En otras palabras, nos dice cuán eficiente es la empresa en cobrar el dinero que se le debe por ventas al crédito. La fórmula será la siguiente: rotación de cuentas por cobrar igual a ventas al crédito entre el promedio de cuentas por cobrar. ¿Cómo se obtiene ese promedio de cuentas por cobrar? Es el saldo de las cuentas por cobrar del periodo que estás analizando y el saldo se le suma el saldo del periodo del año anterior. La suma de esos dos saldos del año anterior y de este año le divides entre 2 y ahí obtienes el promedio. Entonces repito la fórmula, sería rotación de cuentas por cobrar es igual a ventas al crédito, ojo, ventas al crédito, no las ventas totales, ventas al crédito entre el promedio de cuentas por cobrar. Seguidamente hay un ratio muy importante también sobre esto de las cuentas por cobrar, que es determinar cuál es la permanencia de cobro. Esto es saber cuántos días tarda la empresa en cobrar sus ventas al crédito. Y este se calcula dividiendo los días del año, normalmente 365, entre la rotación de cuentas por cobrar, que es la que acabamos de determinar en la fórmula anterior. Entonces la fórmula sería permanencia de cobro sería igual a 365 entre la rotación de cuentas por cobrar. Cuanto más rápido una empresa pueda cobrar sus cuentas por cobrar, mejor será su flujo de caja, lo que le permitirá contar con efectivo disponible para operar, reinvertir y crecer. Una rotación baja puede ser una señal de problemas en la gestión de cobros o de dificultades para convertir ventas en efectivo rápidamente. Esto puede llevar a problemas de liquidez y necesidad de financiamiento externo. También es útil para evaluar la calidad de las políticas de crédito de la empresa. Por ejemplo, si una empresa otorga créditos excesivos o tiene términos de pago demasiado largos, es probable que tenga una baja rotación de las cuentas por cobrar. Bien, entonces vamos con el siguiente indicador, que es la rotación de inventarios. La rotación de inventarios mide la cantidad de veces que un negocio vende y repone su inventario en un periodo determinado, generalmente un año. Este indicador refleja la eficiencia en la gestión de inventarios y ayuda a entender si el negocio tiene un nivel adecuado de existencia. La fórmula será la siguiente: rotación de inventarios es igual al costo de los bienes vendidos entre el promedio de inventarios. También se puede calcular la permanencia de inventario para saber en promedio cuántos días un producto permanece en el inventario antes de ser vendido. La fórmula será la permanencia de inventarios es igual a 365 entre la rotación de inventario, que es el número determinado en el ratio anterior. Importante, un nivel de inventario adecuado permite satisfacer la demanda de los clientes sin incurrir en costos adicionales de almacenamiento. Una alta rotación de inventarios indica que la empresa convierte el inventario en efectivo rápidamente, mejorando su flujo de caja. Por otro lado, una rotación baja puede significar problemas de exceso de inventario o productos difíciles de vender. Mantener un inventario alto representa costos en almacenamiento, deterioro y obsolescencia. Al optimizar la rotación, la empresa minimiza estos costos y aumenta su eficiencia. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Según el número que nos salga. Sexto indicador, rotación de cuentas por pagar. Este indicador mide la frecuencia con la que una empresa paga sus cuentas pendientes a proveedores en un periodo específico, normalmente un año. Indica la velocidad con la que se liquidan las obligaciones comerciales. La fórmula de la rotación de cuentas por pagar sería igual al costo de bienes vendidos o costo de ventas entre el promedio
de cuentas por pagar. Y también podemos calcular la permanencia de pago para conocer en promedio cuántos días tarda la empresa en pagar sus deudas comerciales. Aquí la fórmula será permanencia de pago será igual a 365 entre la rotación de cuentas por pagar. Esto es el indicador anterior. Importante, un periodo de pago más largo permite a la empresa conservar efectivo por más tiempo, lo cual puede ser útil para invertir en crecimiento o cubrir otros gastos. Una rotación de cuentas por pagar demasiado baja, es decir, un plazo de pago prolongado, podría afectar la relación con los proveedores, quienes podrían exigir pagos más estrictos o no ofrecer descuentos o beneficios. Entender y gestionar el periodo de pago adecuado es clave para mantener un flujo de caja equilibrado y evitar problemas de liquidez. Séptimo indicador, el ciclo de conversión del efectivo. El ciclo de conversión del efectivo es el tiempo que tarda una empresa en convertir su inversión inicial en efectivo desde la compra de inventario hasta la venta final y el cobro. Consta de tres partes principales. El ciclo de inventario, que es el tiempo que lleva a convertir la materia prima en producto terminado listo para la venta, o tiempo promedio entre la compra del inventario y la venta de bienes. El ciclo de cuentas por cobrar, que es el tiempo que tarda en recibir el cobro después de la venta, y el ciclo de cuentas por pagar, el plazo que tiene la empresa para pagar a sus proveedores. ¿Recuerdan? Estos indicadores de permanencia ya lo hemos determinado en los tres ratios anteriores. Entonces tenemos que la fórmula será el ciclo de conversión del efectivo, será la permanencia de inventario, los días de permanencia de inventario, más los días de permanencia de las cuentas por cobrar, y le restaremos los días de permanencia de las cuentas por pagar. De esa forma conoceremos en cuánto tiempo tenemos el retorno de ese efectivo invertido. Un ciclo corto o eficiente reduce el tiempo de espera entre la inversión inicial y el flujo de caja positivo, lo que permite tener capital para cubrir gastos, invertir en crecimiento o pagar a los proveedores. Un ciclo demasiado largo puede llevar a problemas de liquidez, impidiendo que el negocio opere sin recurrir a financiamiento externo. Algunos consejos para optimizar el ciclo de conversión en efectivo sería reducir el inventario sin afectar la disponibilidad del producto, negociar mejores plazos de pago con los proveedores, acelerar las cuentas por cobrar ofreciendo incentivos de pago o de pronto pago a los clientes. Bien, vamos con el octavo indicador, que es razón de endeudamiento. Este indicador mide qué parte de los activos de una empresa se financia con deuda. La fórmula será la siguiente: razón de endeudamiento es igual al total pasivo entre el activo total. Este indicador ayuda a evaluar la solidez y el riesgo financiero de la empresa. Un endeudamiento excesivo puede limitar la flexibilidad y la capacidad de crecimiento. Noveno indicador, rentabilidad sobre el patrimonio. El ROE mide el retorno que los accionistas o propietarios reciben sobre su inversión, mostrando cuán rentable es la empresa en términos de capital propio. La fórmula será utilidad neta entre el patrimonio neto. Es un indicador de la rentabilidad para los accionistas, revelando que también se está invirtiendo el capital. Décimo indicador, rentabilidad sobre los activos, o ROA. El ROA evalúa la eficiencia de una empresa en el uso de sus activos para generar beneficios. La fórmula será la siguiente: utilidad neta entre el activo total. Indica de cómo de bien la empresa está usando sus recursos para generar utilidades. Es útil para comparaciones en sectores donde los activos son altos, como la fabricación. Onceavo indicador, el EBITDA, ¿no? Muestra la utilidad generada por el negocio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. La fórmula del EBITDA es igual a
utilidad operativa más la depreciación y más la amortización. Es una medida de la rentabilidad operativa que permite comparar empresas sin considerar su estructura de capital. El 12º indicador tenemos el punto de equilibrio. Este es el punto donde las ventas son iguales a los costos y gastos totales, es decir, la utilidad es igual a cero. En ese punto la empresa no gana ni pierde. Y hay dos fórmulas para determinar el punto de equilibrio, tanto en unidades como en monto. El punto de equilibrio unitario es igual o se determina como numerador los costos fijos totales entre la diferencia entre el valor de venta unitario menos el costo variable unitario. Aquí nos va a dar cuántas unidades son necesarias para tener el punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio en monto es la división entre los costos fijos totales entre 1 menos la división de costo variable unitario entre el valor de venta unitario. Un punto importante para mencionar es que el análisis financiero debiera incluir también la determinación porcentual de las variaciones de la cifra de los estados financieros respecto al periodo o periodos anteriores. Esto es el balance general y el estado de resultados. Y esto se hace bajo diferentes métodos, método horizontal, método vertical, método evolutivo. Mientras más profundicemos en el análisis, será mejor para entender lo sucedido y nos dará pistas de dónde tenemos que mejorar. Dicho esto, les menciono que tienen el curso en línea sobre análisis de estado financiero donde podrán aprender en más detalle cada uno de los procedimientos y conceptos mencionados. Bien, les invito a que se integren a la comunidad de josebasalar.com, inscribirse es gratuito. En el sitio web tienen los enlaces a los cursos virtuales, cursos en video y ebook. Además tienen todos los episodios del podcast y publicaciones del blog, todo en un mismo lugar. Aquí nos quedamos, nada más. Hasta la próxima. Chau.